En este vídeo vamos a tratar el tema del brillo de la luz de las estrellas. Comenzamos con una observación que podemos hacer, ¿verdad? Si salimos a mirar el cielo en la noche. Y es que notamos que algunas estrellas parecen más brillantes que otras. Y esto es una percepción, ¿verdad? Las estrellas parecen tener diferente brillo. Las razones podrían ser porque efectivamente hay estrellas que emiten más radiación que otras, o puede ser por el efecto de la distancia a la que se encuentran de nosotros. Hay estrellas que pueden estar más lejos y otras más cercanas, y aún teniendo el mismo brillo intrínseco o absoluto, pues nos parecen desde nuestro punto de vista que tienen brillo distinto. La idea de este video es desarrollar la noción de lo que son las magnitudes para tener, ¿verdad?, una medida de ese brillo y establecer la ecuación que podemos utilizar para calcular esas magnitudes. Así que comenzamos con la definición de lo que es brillo o brightness. Podemos llamarle a esta cantidad la intensidad luminosa. Y esto se refiere a lo siguiente. Se refiere al flujo de energía. Al flujo de energía. ¿Y a qué nos referimos con eso del flujo de energía? Pues sería la energía por unidad de área. Por unidad de tiempo. Que emite o recibida de la estrella. Si usted recuerda, esas son las unidades de lo que llamamos la intensidad. Por lo tanto, por eso le podemos llamar al brillo la intensidad luminosa. El estudio de ¿verdad? Esa intensidad que nos llega, o ese flujo de energía, empezó hace mucho tiempo. ¿Verdad? Si comenzamos con los astrónomos de la antigüedad, ellos no tenían instrumentos como los tenemos hoy en día. Esto comenzó con estimaciones a simple vista. ¿Verdad? Así que estos astrónomos hacían estimaciones del brillo a simple vista. Podemos destacar dos astrónomos de la antigüedad. El primero, Hiparco, y más tarde Ptolomeo. De sus estudios, pues se desprende que se estableció un esquema de 6 clases de brillo. Así que establecieron las 6 clases de brillo. A estas clases se les conoce como magnitudes. O sea que ellos establecen un sistema de magnitudes para más o menos cualitativamente
identificar estrellas como más brillantes o menos brillantes. Y este sistema funciona de la siguiente forma. Las de primera magnitud eran las estrellas más brillantes. Y las de sexta magnitud son estrellas menos brillantes. Note que estas son observaciones hechas a simple vista y que por lo tanto estamos hablando de magnitudes aparentes. O sea, es la magnitud que nosotros pues vemos desde nuestro punto de vista y no necesariamente, ¿verdad? Corresponde a lo que está siendo emitido de la estrella. Ese flujo de energía, ¿verdad? Intrínseco, lo que podríamos medir saliendo de la estrella, le vamos a llamar magnitud absoluta. Hay algo que ¿verdad? Es bien limitado de este sistema y es lo primero que se basa, ¿verdad? No en mediciones cuantitativas, sino en lo que se percibe a simple vista. Y segundo, que deja fuera estrellas que sean con una magnitud menor a 6, o sea, de 6 o más, debo decir. Porque hay estrellas que no podemos ver a simple vista, las tenemos que ver a través de los telescopios, y por no verlas, pues no las ponemos en este sistema. Otro punto que es importante es que al hacer medidas que sean cuantitativas, necesitamos entonces acomodar estrellas que estén entre magnitudes, ¿verdad? No todas caen exactamente en la magnitud 1 o 2 o 3, sino que podríamos tener estrellas que caigan entre estas magnitudes. Así que, ¿cómo vamos a asignarle una magnitud? Pues si vamos ahora a ver cómo se hacen o cómo se incorporan las mediciones cuantitativas. Pues aquí podemos tener instrumentos que detectan la cantidad de radiación que llega a nosotros. Y de esas medidas, ¿verdad? más precisas, podemos concluir lo siguiente, que un cambio en magnitud o un cambio por una magnitud o una diferencia de una magnitud, o sea, si tenemos una estrella de magnitud 2 y magnitud 3, eso entonces está relacionado a la razón de flujo que sale, ¿verdad? Que medimos. O sea, está relacionado a la razón de flujo. O sea, razón se refiere a que dividimos o multiplicamos. No, en este caso razón implica dividir, ¿verdad? No es la diferencia. No podemos decir que la diferencia entre la magnitud 3 y la magnitud 2 es el flujo 3 menos el flujo 2, sino que es una razón. Por ejemplo, si tenemos una diferencia
de 5 magnitudes. Eso corresponde entonces a un factor de 100. En brillo. En otras palabras, una estrella de magnitud 6, si se compara con una estrella de magnitud 1, la estrella de magnitud 6 va a ser 100 veces más brillante que la estrella de magnitud 1. No es 5 veces como sería si restamos, si tomamos la diferencia. Lo que nos dice esto es que la escala de magnitudes es logarítmica. Así que en esa escala debemos, si queremos escribir una ecuación matemática que relacione el brillo y las magnitudes, tenemos que considerar este factor. Además, debemos considerar que sea una escala continua. Porque podríamos tener una estrella que no es tan brillante como magnitud 3, por ejemplo, ni tan... pero es más brillante que la magnitud 2. ¿Verdad? Si aquí tuviésemos magnitud 3 y magnitud 2, pues esta estrella ni es magnitud 3 ni es magnitud 2, pues deberíamos tener la forma de calcular una magnitud para ella, aunque sea, ¿verdad?, añadiendo decimales. Por lo tanto, queremos una escala que sea continua. Así que para escribir la fórmula matemática que relaciona las magnitudes y el brillo, vamos a considerar dos estrellas. Tenemos la estrella número 1 y la estrella número 2. M1 pues va a ser la magnitud de esa estrella, de la 1. M1 es la magnitud de la estrella número 1. M2 va a ser la magnitud de la estrella número 2. Y B1 va a ser el brillo o la intensidad luminosa de esa estrella número 1. B2 va a ser el brillo de la segunda estrella. Podemos entonces escribir la ecuación que relaciona la razón de los brillos y las magnitudes de la siguiente manera. Si yo tomo el brillo de la estrella 1 y lo divido entre el brillo de la estrella 2, esto es calculado como 100 elevado a la M2 menos M1 sobre 5. Y esta sería la ecuación para calcular entonces cuál es esa razón de los brillos si sé las magnitudes. En el próximo vídeo comenzamos con esta ecuación y vamos a hacer, primero vamos a convertirla en base 10. Vamos a establecer la ecuación para la diferencia de magnitudes y finalmente pues vamos a realizar unos cuantos ejemplos de cómo se utiliza la ecuación.